Igual el prejuicio se hizo desde el primer día, porque yo no sé si a todo el mundo cuando se expropió ese terreno al final se le pagó. Igual no se le pagó ni a nadie, vete a saber, porque por ahí hay todavía gente que dice que su abuelo o su bisabuelo tenía ahí propiedades y nadie supo más de ellas, ¿no? Sí, en el caso nuestro en concreto, nuestro abuelo fue uno de los expropiados en la zona y sí, se recibió el pago, pero fue, vamos, algo... Sí. Irrisorio. Toma esto y es lo que hay. Sí, Sí, me parece que era un lot de 25.000 pesetas o... Sí, fue simbólico, vamos, fue simbólico. Además, de todas maneras, que eso es interesante porque eso es otro mundo, o sea, el cómo también durante el régimen de Franco intentaron y lo consiguieron en cierta manera, por así decir, usurpar esos terrenos de uso comunal para privatizarlos. Entonces, un ejemplo claro es, por ejemplo, la Costa de la Villa o de Betancuria, que funciona a través del comisionado, que es el que organiza los pastores y es el que también los que organizan el uso de ese espacio. Vemos que han pasado los siglos desde la época prehispánica hasta después, posterior de la conquista europea, y cómo ese espacio se ha mantenido tal cual se firmó en un documento que tenemos recogido por el marqués el conde de Lanzarote y el señor de Fuerteventura, donde decía que no cabía privatización alguna sobre esos espacios que normalmente se situaban al lado de la costa y que estaban entre la zona donde se plantaba y el mar. Entonces, ellos, por ejemplo, aquí nosotros tenemos en los antecedentes, la expropiación nos la decretan mediante una ley de 15 de mayo de 1902. Después nos ponen otras de 1933 y luego otra de 1954, donde el ejército, el Ministerio del Ejército de ese entonces tiene la potestad para, si ellos lo establecen así, expropiar unos terrenos por temas de la seguridad nacional, ¿no? Entonces nosotros creíamos que a esto tendríamos que salir nosotros también digo, pues si usted no me aplica a mí una ley de 1902, aquí hay un acuerdo suscrito en las actas del Cabildo de 1567, donde se dice que eso era para los vecinos por sus buenas maneras durante 150 años, convirtiéndose en cristianos y colaborando en la defensa de esta isla. Y ellos lo comprueban en la batalla de Tamasite y otros tantos hechos donde la gente, un poco respondiendo a ese argumento que ellos dicen de defensa nacional, evidentemente si nosotros fuéramos atacados, evidentemente que los vecinos eran los primeros que saldríamos en defender nuestra isla y a nuestra gente, ¿no? Entonces ahí hay una serie de contradicciones, ¿no? que sabemos que en esa época era muy difícil de plantear, pero oye, que ha pasado ya. Yo no creo que el ejército no queremos pensar que el ejército sea igual que hace 35 años. Un ejército que todo el mundo sabemos salió de un golpe de Estado anticonstitucional en contra de la Segunda República. Entonces aquí hay un montón de elementos en los que yo creo que se debería analizar, y en ese sentido nos parecía interesante tocarlo el tema de la memoria histórica, porque está en deuda no con un vecino, está en deuda con todo un pueblo, donde se le ha privatizado todos los recursos. Nosotros, por ejemplo, no tenemos disponibilidad de absolutamente, cuando hemos estado pasando a la orilla del mar, ha sido un poco por el riesgo nuestro, ¿no? Porque decíamos, oye, qué mal podemos hacer en ir a coger un puño de sal y llevárselo uno a mi madre o a mi abuela para que haga un pisco queso, para que se le eche la comida. O ir a coger 4 pescados y hacer un tenderete y te reúnes con toda la gente allí, porque incluso han acabado con las cuestiones sociales, porque son espacios donde al ser mancomunados es como una pañada de una persona no hace nada, ahora 50 sí hacen mucho, ¿no? Y entonces eso también vemos nosotros que nos afecta a nosotros no tenemos dónde ir, la gente de Pájara. Ya se reunieron con diferentes instituciones, ¿no? Con el ayuntamiento, no sé si también con el cabildo. ¿Qué conclusiones han sacado? Bueno, ellos en principio se han sumado a la lucha y han hecho suyo también un poco el asunto y se han comprometido a llevarlo hasta el Consejo de Ministros, hasta la península, e intentar buscar una solución. De momento no hemos tenido respuesta. Ellos se han comprometido, pero no tenemos aún ningún resultado del asunto. En un principio acordaron, desde el ayuntamiento, establecer una serie de protocolos, una especie de protocolo un poco, porque claro,
Está claro que nosotros tampoco es el cierre, sabemos que no va a ser inmediato, eso es evidentemente, porque se va a tener que abrir un debate, ¿no? En respecto a este tema, y donde queremos nosotros que a nosotros se nos escuche con una serie de argumentos que estamos contrastándolo con gente que por así decirlo son especialistas en el tema. Nosotros tenemos una voluntad vecinal, ¿no? Y un derecho que la Constitución te lo permite, para que tú en aquellas cosas que creas tú que se están vulnerando nuestros propios derechos, pues actuemos, ¿no? Pero evidentemente nosotros también hemos salido al paso porque no queremos abanderamientos con este tema. Aquí eso hay es fundamental, ¿eh? Sí. Porque la división entre administraciones o querer ponerse la medallita, ya que Sí, estamos sí. hablando de militar, Lo a principal veces lo que es hace es la unión entorpecer la Claro, actividad claro, del hecho. nosotros veíamos eso en 30 y... del año 71 que estamos hablando, en 38 años, o si le quitamos los que estaban durante la dictadura franquista y luego, una vez que se producen las primeras elecciones, vemos que no se ha llegado a ningún tipo de avance respecto a este tema. A buscar una solución a un problema, porque esto es un problema, y un problema muy gordo. Ya no solamente por el tema de la seguridad nuestra, que es fundamental, sino también la violación de leyes, la violación del patrimonio histórico, donde a la gente normalmente se le aplica esa ley. Entonces aquí vemos cómo se vulnera. Cuando el argumento es por la seguridad nacional, porque es lo que estábamos hablando. ¿En qué influye en que pase un helicóptero que esté de maniobras por arriba de una población? Oye, si usted me dice a mí que es una urgencia porque tiene que ir a buscar a alguien que está enfermo o por lo que sea, pues lo puedo entender, porque no es la primera vez que ocurre una... O sea, accidentes hay a por doquier, y donde uno no dice voy a tener el accidente de coche hoy, o sea, lo tienes cuando menos te lo esperas. Y en ese sentido nosotros pensábamos que teníamos que tirar para adelante, y nosotros la historia es presentarle a las diferentes opciones políticas la propuesta que nosotros tenemos. Que pensamos que es honesta, que no es... Nosotros no tenemos ningún tipo de interés, por así decirlo, ni político, ni partidista, ni económico. El único interés que nos mueve es la recuperación de ese espacio. Y sobre todo cuando tú oyes a la gente mayor hablar, hablándote de los cuentos, de sus vivencias y de su historia en torno a ese espacio, ¿no? Y como nosotros, pues evidentemente no podemos... Eso sería, a grosso modo, lo que nosotros planteamos, ¿no? Y luego ya que cada partido político, que nosotros les pasaremos este documento, y si estarán de acuerdo o no estarán de acuerdo, nos tenemos que unir para solucionar este problema. No podemos seguir unos tirando por un lado y otros tirando por el otro, porque es como ha pasado y no se ha resuelto el problema, y el problema sigue estando ahí.